A las Los dos 11:22. estaban medio trastornaditos. No, pero Connors era un tipo que te tiraba la raqueta, Sí, la pero los rompía, te dos insultaba. no tenían los jugadores en fila. Bien, ayer el gobernador Kicillof estuvo en General Rodríguez. ¿Dónde estuvo? Celebrando el Día de la Industria. Yo lo sé, A ver, yo. en la En la planta planta. de Ahí está. Marolio. Después les voy a contar un par de datos de Marolio, digamos, con quien vamos a dialogar a través de su presidente el próximo lunes, que dicho sea de paso es sponsor de la radio. Bueno, vamos a hablar con quien hace rato que no lo hago, porque cuando aparecen temas importantes hay que hablar con los especialistas y con los que saben, y no tocar de oído. Lo vamos a hacer en este preciso instante con el profesor Alejandro Olmos. ¿Qué tal, Olmos? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está usted? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ayer el ministro Guzmán, en un tono crítico, habló de la bola de nieve. Esto usted lo viene alertando desde hace mucho tiempo, que significan las LELIQ en el Banco Central, y habló de una cifra similar a los 4 billones de pesos, ¿no? Y detrás de esta noticia, yo le cuento que los bancos dicen que el 90% de los depósitos privados que reciben, dado que las personas físicas y empresas están reacias en cuanto a tomar crédito por las tasas y porque no se sabe muy bien qué va a pasar, ese 90% de depósitos se los prestan al Estado a través justamente de los títulos públicos. Juntamos estos dos temas y la pregunta es si son dos cuestiones que merezca que nos pongamos nerviosos. Bueno, yo cuando he hablado de la deuda siempre he remarcado que se habla de la deuda de la Administración Central únicamente y no se toca el tema del Banco Central. Y yo me acuerdo que hace ya unos cuantos años el Consejo Profesional de Ciencias Económicas dijo que que el Banco Central llevaba su contabilidad de manera muy deficiente y que si se hiciera una auditoría como se hace con cualquier banco, es decir, el banco estaría quebrado. Esto que yo no leí lo que dijo Guzmán, pero sí tengo las cifras siempre a la vista, porque en esto que se están tirando unos con otros, el aumento de la deuda y todo lo demás, es decir, por supuesto hay que considerar lo que ha pasado con la pandemia, pero hay cosas que son incomprensibles. Es decir, Mauricio Macri cuando se fue, en el Banco Central había 1.700.000 millones de pesos de LELIQ. Ahora, de acuerdo al último balance semanal, hay 4.347.000 a una tasa efectiva del 43% anual. ¿Eso es lo que estamos pagando los argentinos de tasa por...? A los bancos, que son los únicos que en este momento pueden comprar eso. Bien, ¿cada cuánto se reprograman estas LELIQ? En cuanto bueno, no, ¿qué vencimientos tiene, digamos? ¿Tienen vencimientos cada 7 días, cada semana, 15? cada 7 días? O sea, son vencimientos que, por eso, es decir, además todas las aproximaciones a la tasa de interés son relativas porque cuando esto se va refinanciando y se va acumulando cada vez más los intereses, es decir, si uno lo hace durante un año, claro, es una cifra escalofriante. Pero a esto aparece el anatocismo. Claro, a esto hay que sumarle que hay pases pasivos, que es lo que el Banco Central le paga a los bancos diariamente por otros 4.188.000 millones de pesos. Entonces, esto que usted decía que nos tiene que poner nerviosos, nos tendría que poner en un estado, porque esto, si llegara a explotar en algún momento, no sé lo que pasaría. Lo que pasa que el Banco Central pareciera que no existen las noticias públicas, que únicamente se manejan con fiestas, con frases de una candidata. Sí, estamos entretenidos, discúlpeme, pero vio que estamos entretenidos en el garche del peronismo, ¿no? Exactamente. Y después las declaraciones de ese señor que tendría que callarse la boca porque en 4 años hizo un desastre en la economía del país, además de otras cosas, y sigue hablando y sigue y los diarios siguen considerando sus frases como si fuera un verdadero oráculo, ¿no? Ahora, volviendo al Banco Central, es decir, una de las cosas que me llamó la atención es esta divergencia que hay entre el banco y el Ministerio de Economía.
Porque cuando el año pasado el ministro Guzmán planteó el presupuesto 2021, estableció una tasa de inflación del 29%, que por supuesto eso pasó ya a ser una materia de delirio. En ese mismo momento que el ministro Guzmán hablaba del 29%, el Banco Central hablaba del 51%. Entonces siempre me pregunté cómo es posible que, más allá que son organismos separados, integran un gobierno y sería adecuado que coincidieran más o menos en las cifras. Ahora el Banco Central, en su página web, establece una inflación interanual del 51%. Esto significa liquidar los sueldos, significa que se licúan los sueldos, las jubilaciones, pues claro, no es lo mismo cobrar hoy 30.000 pesos con una inflación del 51 que cobrar determinada suma con una inflación del 8, del 9, del 10, que parece que en la Argentina ya eso va a ser inalcanzable. Pero digamos, la publicidad oficial dice que ya terminamos con la pandemia y ahora arrancamos. Yo generalmente recurro a una frase que alguna vez creo que dijo Kirchner: no miren lo que digo, sino lo que hago. Ajá. Y las realidades económicas que surgen de los datos duros demuestran, primero, que la Argentina no tiene la menor posibilidad de pagarle ni al fondo ni a los fondos de inversión, a pesar de los compromisos asumidos el año pasado. Bien. En segundo lugar, que el fondo acaba de declarar a través de un informe que la Argentina necesita un plan económico creíble y sustentable. Y como el presidente de la República dice que él no cree en los planes económicos, no sé cómo se va a conciliar esto con la negociación que se está llevando a cabo con el fondo, que indudablemente la postergan para después de las elecciones, porque si yo creo que ya hay un acuerdo con el fondo, un acuerdo como son todos estos reservados, secretos, y no lo publican porque en materia electoral les puede tener muchos problemas. Va a ser muy doloroso, dice usted. Y va a ser muy doloroso, primero porque a todas estas expresiones de legisladores, que necesitamos un préstamo a 20 años, que nos bajen las tasas de interés, es decir, muestran una ignorancia de lo que es el fondo, de cómo se maneja el fondo, cómo en la crisis griega, que era extremadamente grave, el fondo no tuvo ninguna piedad, y entonces, indudablemente, yo supongo que el fondo por ahí tendrá algún tipo de benevolencia, no sé si en la sobretasa de interés por el préstamo excesivo, posiblemente en eso, pero después, más de 10 años, no lo va a extender. Correcto. Y va a establecer pautas rigurosas de cumplimientos y de ajustes para darle a la Argentina ese plazo, como lo ha hecho a través de los 28 acuerdos que celebró Argentina con el fondo desde la década del 50 en adelante. Bien, por último, para las tías, veo que ya están grandes y no entienden mucho de tecnicismo. Si esta bola de nieve de la cual todos vemos venir, ¿no?, y que habló Guzmán en las últimas horas, que son las LELIQ, el Estado no pudiese pagarlas o reprogramarlas, ¿no? Hay momentos que paga los intereses, hay momentos que reprograma, renueva capital e interés. ¿Qué puede pasar con los bancos y fundamentalmente con los depositantes? Y no, una situación explosiva, porque significaría una iliquidez de todo el sistema, de consecuencias imprevisibles, ¿no? Porque los que tienen plata en el banco no lo recibirían, los bancos no podían pagar, es decir, le reclamarían al central que tiene una situación realmente complicada, porque casualmente, viendo el balance último, fíjese, tienen un activo supuesto de 16 billones 823 mil millones de pesos. Ahora, ese activo está constituido por 5 billones 200 mil en letras intransferibles del Tesoro, es decir, papelitos. Y el pasivo exigible son 16 mil billones de pesos. Es decir que si a los 16 billones exigibles le restamos los 11 que tienen de activo, eso le demuestra lo que es el estado del banco. Correcto. ¿Y qué culpa tienen los depositantes que llevan su dinero a los distintos bancos si el banco, por comodidad o por lo que fuese,
tiene un cliente cautivo que es el Estado. No, los depositantes no tienen responsabilidad, aunque tendrían que tener indudablemente cautela por todo lo que les ha pasado. Por otro lado, acá hay otro tema, que eso ha sido materia de una serie de escritos y proyectos que cuando yo estaba en el Senado preparé, diciendo que las casas matrices de los bancos centrales, de los bancos extranjeros que operan en Argentina, tendrían ellos que hacerse cargo de los depositantes en caso de un problema. Y eventualmente eso sería lo lógico, como ocurre en todas partes del mundo. Pero bueno, acá eso no funciona, y el Banco Central es el que supuestamente garantiza esos depósitos. Bárbaro. Y no los puede pagar, y bueno, veremos. Yo creo que eso es difícil que se dé, porque los que manejan las finanzas siempre encuentran alguna manera de reciclar este tipo de cosas. Pero bueno, Argentina ha sufrido tantas catástrofes que esta eventualmente podría ser una más, si de golpe el sistema financiero le exigiera al Banco Central que cumpla con sus obligaciones. Bien, la del estribo le hago. ¿Ha notado que alguien en la Argentina tenga alguna idea acerca de cómo desarmar esta bomba? Y no, ¿sabe por qué, Claudio? Porque yo, el otro día, mi amigo, el fiscal Delgado, me decía que él no lee los diarios nada más que los domingos, porque todos los días es más o menos lo mismo, son las chicanas de unos y otros y todo lo demás. Y del Banco Central nadie habla. En este momento se habla del juicio en San Isidro supuesto por la fiesta de Fabiola, en el garche de Victoria Tolosa Paz, en las declaraciones de Macri, pero enfrentar el problema del Banco Central y si tratar de sanear el banco y de que se maneje de otra manera, pareciera que no existe. Si el Miguel Pese, que es el presidente del banco, que debe verse en figurillas para tratar de manejar esto, es decir, nadie habla tampoco de que en este momento hay una emisión monetaria cada vez mayor, o sea, la base monetaria ha llegado casi a los 3 billones de pesos. Entonces, cuando no se toma conciencia de la realidad, cuando se maneja uno en una burbuja con voluntarismo, creyendo que vamos a salir adelante, es decir, es como la famosa Argentina potencia de la década del 70, que vamos a solucionar todos los problemas, y bueno, es decir, de las realidades llega un momento en que se imponen, y se imponen ferozmente, con consecuencias que siempre van a afectar al pueblo, que es el que más necesitado de estas cuestiones, y que los afectan más además. Estamos escuchando al profesor Alejandro Olmos. Olmos, que siga usted muy bien, muy gentil, muy atento como lo ha hecho siempre. Muchas gracias, Claudio, hasta luego.